Gracias por continuar con nosotros en este programa en el que hemos estado hablando sobre Quito, Patrimonio de la Humanidad, 35 años después. Y por supuesto no podía faltar la voz, la más autorizada en estos momentos, la del alcalde de la ciudad de Quito, la del primer personero de la ciudad, para que nos diga qué siente Augusto Barrera de que le he tocado en suerte estar liderando una ciudad como Quito, que es patrimonio de la humanidad, y cómo esa responsabilidad se revierte en obras, en continuar procesos de mantenimiento, en mejorar la ciudad. Bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista. Un gusto, Rosalía, un saludo para todos y un agradecimiento por poder compartir. Un orgullo enorme, ¿no? Como quiteño de algunas generaciones, yo feliz, encantado de asumir este reto complejo que es preservar, porque el patrimonio hay que preservar, pero además hay que desarrollarlo. Y la ciudad tiene una enorme complejidad y ha hecho grandes esfuerzos para mantener este título, este estatus que es complejo, porque implica un conjunto de mecanismos de regulación. En el centro de Quito tenemos regulaciones especiales desde los temas tan simples como publicidad y letreros. Nadie en el centro de Quito puede poner ni el rótulo, ni la marca, etcétera. Y en bandera todo peor, ¿no es en cierto? bandera peor, etcétera. Hasta cosas tan complejas como vamos a implementar durante este año ya un sistema de contenerización de la recolección de basura soterrado. Es decir, vamos a enterrar, digamos, los contenedores de basura y vamos a tener otro tipo de recolección. Sí, ya no se van a ver esos mamotretos, al menos en el centro histórico, ¿no? Pero ya no en buena parte de la ciudad, ¿no? Ahora estamos contenerizando amplias zonas del norte y del sur con resultados excelentes, pero ahora tenemos un programa de contenerización especial en el centro histórico. Pero la visión que tenemos es de un centro histórico vivo. Esto es lo más importante. Hay mucha gente que ha salido, nos han dado estadísticas de decir que 10.000, 15.000 personas han salido del centro histórico. En el periodo, en los dos últimos periodos intercensales, Rosalía, han salido en cada uno casi 10.000 personas. Y eso es grave, porque eso el centro se exactamente, queda sin gente. Es decir, hoy en el centro histórico están viviendo 20.000 personas menos que prácticamente hace 20 años. Han salido casi 1.000 personas al día, alrededor de 50.000 personas viven hoy en el centro histórico. Y por eso nosotros estamos convencidos de que, si bien se ha avanzado muchísimo y yo debo valorar el esfuerzo que se ha hecho en la recuperación patrimonial, sin duda hay edificios que estaban destruidos, etcétera, después del terremoto del 87, la creación del FONSAL, ahora del Instituto de Patrimonio, ha ayudado mucho en la recuperación patrimonial, pero las ciudades las hacemos las personas. Y entonces es paradójico. ¿Cómo atraer a la gente? Exactamente, ese es el planteamiento. Nuestra visión ahora es un centro histórico multifuncional. Entonces estamos trabajando fuertemente en atraer otra vez una capacidad residencial en el centro histórico. Hoy tenemos un programas de 700 unidades de vivienda nuevas y en nuestro quinquenio, digamos, estamos planificando 3.000. Queremos atraer además parejas jóvenes, familias jóvenes. Tenemos con el gobierno un programa de un bono patrimonial que es parecido al bono de la vivienda, pero para viviendas del centro histórico. ¿A cuánto avanza este bono? En viviendas de $40.000 podrían ser $8.000, es importante, puntuando fundamentalmente la gente que vive ahí arrendando y parejas jóvenes. Y hemos completado otros factores vitales para la residencia, que son, por ejemplo, equipamientos deportivos y culturales. Ese horror que era el Terminal Cumandá, un horror, digamos, funcional y arquitectónicamente, hoy está siendo reciclado, como en el nuevo urbanismo, en un gran centro deportivo y cultural. Vamos a tener piscinas, canchas, centros culturales. Para que la gente le sienta vivo. Para que la gente pueda ir a vivir en el centro histórico. Tenemos un plan de seguridad específica. Quienes conocen la Marín, vamos a construir con el Ministerio del Interior una unidad de vigilancia comunitaria, un verdadero cuartel de policía en la Marín. Para garantizar mayor seguridad. Tenemos ahora casi un sistema de cámaras en todas las calles y esquinas del centro histórico. El planteamiento de la movilidad tiene en el metro nuestra perspectiva de salida para resolver la movilidad. El centro histórico es el lugar de paso de la ciudad. Cuando uno mira las cifras se da cuenta de la importancia que tiene cambiar lo que tenemos hoy. Hoy al centro histórico van 250.000 personas al día. Un cuarto de millón de personas pasan o van al centro histórico. Por diversas razones. 2.600 buses y cerca de 80.000 vehículos. Ahora, Augusto, cuando hablamos de esa recuperación, cuando hablamos de los proyectos, ¿qué está en la lista del hacer y del debe?
del haber y del debe. ¿Qué es lo que se pudo haber hecho y no se hizo antes en Quito? ¿Y qué es lo que la actual municipalidad, la actual administración pretende hacer a más de lo que ya hemos mencionado? Yo creo que debo ser absolutamente justo y reconocer un excelente esfuerzo de recuperación de la edificación patrimonial. En eso ha habido continuidad desde el año 88. Y hay que mantenerlo, porque sin duda no es una cosa que se hace un día y se para el otro. De ninguna manera. Que seguirse Lo que haciendo, sí es importante, Rosalía, y ese es el valor agregado que tenemos ahora, es que no es suficiente, digamos, recuperar un convento, si no llegamos a un tipo de modelo de gestión, digamos, con las congregaciones. Nosotros este año hemos tenido la suerte de abrir 2 conventos de clausura. 400 años, 360 y pico años después. Hoy estamos trabajando en San Agustín, en el Carmen Alto y el Carmen Bajo, en modelos de gestión compartido con las congregaciones, porque hay un proceso... Lo que mejor se ha mantenido de todas formas son los conventos y son las iglesias. Pero es muy complejo porque hay sitios en los cuales tenemos 15 monjitas, una cuadra entera del centro histórico que con las justas alcanzan a sobrevivir. Claro, entonces, no tienen de ninguna manera dinero para hacer reparaciones. Hay unos problemas de depreciación que tienen que ver ya. Entonces, eso hay que seguir haciendo. Es correcto lo que se hizo y yo eso he valorado siempre, que Quito es un modelo en haber llegado a un acuerdo con el comercio popular, con el comercio de la calle y haberles puesto, pero no a palos, no persiguiendo, sino construyendo centros comerciales populares. Eso hay que mantener. El centro debe seguir siendo un lugar en donde la gente encuentra una prenda más barata, debe seguir siendo, eso es correcto. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es diversificar la actividad económica, sobre todo la turística. Que es vital. Indudablemente el mayor activo de Quito es su centro histórico para el turismo. Histórico. Sí. La gente piensa en Ecuador y piensa en Galápagos y piensa en el centro histórico de Quito. Entonces, lo que se hizo fue apoyar 2, 3 emprendimientos. Nuestra visión ahora es un desarrollo global. Tenemos, por ejemplo, un proyecto lindísimo que es el proyecto de las casas de las embajadas. Ya las hemos presentado a varios embajadores para que algunas de las embajadas, quizás muchas, puedan ubicarse en una zona. Entonces, el modelo que tenemos es, no solo es bueno hacer una recuperación patrimonial de un edificio, no solo ayudar a un hotel o a un restaurante, la idea es hacer una intervención integral, dinámica del centro histórico para poder sacarlo, porque ciertamente el resultado que tenemos en términos de pérdida de habitantes es preocupante. Así es, y si esto sigue a futuro va a ser dramático, porque va a quedar un centro que simplemente sirve para trámites burocráticos en el día para que lleguen los turistas y después se acaba. Y con una contradicción que es muy difícil de resolverla, voy a plantearlo de manera muy simple. En el centro histórico tenemos cerca de 4.000 casas, el 90 y pico % son privadas, digamos son casas de particulares o de congregaciones que son privadas. Lo que se ha hecho durante estos años, y está bien, es que cuando una está en peores condiciones o es grave, etcétera, la expropiamos y le convertimos en museo y le metimos recursos. Pero a ver, ese modelo funciona para 10, para 20, para 50, pero es imposible ese modelo para 4.000. Exactamente, ese es el tema. Entonces, este modelo que yo lo llamo de museificación del centro histórico tiene un límite. Por eso nos interesa mucho la recuperación del valor residencial, la inversión también de privados en el centro histórico. Yo esto no tengo ninguna duda. Me parece que sobre reglas claras y sobre una autoridad pública muy rígida, como somos nosotros, es conveniente tener una diversificación de usos. Entonces, yo me imagino en poco tiempo un centro histórico con muchos jóvenes, con muchos residentes, con embajadores, con gente que vive ahí, con actividad cultural, con un bulevar, con mucha seguridad. Con mejores medios de transporte público, porque hay que buscar eficiencia en el transporte público. Entonces, este es el sueño del centro histórico, que es un centro que recupera precisamente su historia y su patrimonio, pero tiene que ser un centro contemporáneo. Si comparamos el centro histórico de Quito con otros centros históricos o con otras ciudades patrimonio, ¿cómo queda Quito frente a esa diversidad, frente a ese manejo que en algunos casos ha abandonado el centro histórico para transformarlo solamente en museo, con otros que le tratan de dar mayor vitalidad? ¿Cómo le ubicamos a Quito? O sea, realmente muy bien, en un muy buen nivel. Tiene buena calificación. Sí. Digamos, la gestión en general del centro histórico de Quito, más allá de las administraciones, ha generado muchas experiencias de prácticas exitosas. Esto es así, es decir, a su momento la reubicación de los comerciantes. Hay que decir que eso no es un proceso de un día, ¿no? No, son etapas que se van eso me parece que comenzó en la época de Sevilla, la continuó Moncayo, y hoy nosotros estamos por fin entregando las escrituras a los comerciantes, digamos, cerrando el ciclo.
No es una cosa de que un día salen de la calle y se van al aire, no, hay que Tienen que ser procesos continuados. Son procesos que además implican 8, 10, 15, 20 años hasta consolidar otras prácticas. Allí sí no hay que tenerle miedo a la continuidad. No, más en bien absoluto. Es súper bienvenida. Lo que nos parece es que las cosas que se han hecho bien hay que mantenerlas, los déficits y los problemas nuevos hay que enfrentarlos. Quizás el valor agregado de nuestra administración es trascender la visión monumental del centro histórico a una visión integral. Yo lo que digo es, está muy bien la lectura de arquitectos, pero me parece que el problema del centro histórico de Quito es de economía política. Y tiene que ver con sociología y tiene básicamente que ver con... de la base económica que soporta el centro histórico, porque si no le damos otra vida, si no permitimos, por ejemplo, que vaya gente, lo que vamos a tener es esta paradoja, ¿no? Muchas casas de estas abandonadas y otras en plena tuburización. Que ese es uno de los grandes problemas que ha tenido siempre el centro histórico. Es una cosa de locos, es decir, hay casas que son maravillosas, abandonadas, o son bodegas de comercio, y otras en las que viven una familia por cada cuarto. Eso hay que cambiar. Entonces, esas paradojas solamente pueden modificarse por una modificación, valga la redundancia, del tipo de economía que se produce ahí. Por ejemplo, si tenemos parejas jóvenes, si comenzamos a tener casas que pueden convertirse en residencias universitarias, vamos a tener necesitamos un centro policlasista. Una calidad de ocupación además diferente. Uno de los problemas que habíamos mencionado es el del tránsito, y esa es una de las cosas que a veces aleja o atemoriza a ciertos sectores de decir, bueno, yo me voy a vivir en el centro, pero ¿y qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo llego en horas pico? ¿Cómo salgo de allí? Y no quiero decir, pues, vamos a exigir plazos y decir cuándo vamos a tener la solución, pero realmente hay un atisbo de decir el tema del tránsito, y me refiero en este caso solo al centro histórico de Quito, va a tener una solución. Sí, por supuesto. ¿Cómo va a llegar esa solución? Que no es el mágica, metro es Rosalía, una, pero tiene que haber varios abordajes. Exactamente, es decir, un aspecto es el modelo, digamos, de movilidad interna para el auto privado. Estamos construyendo cada vez más estacionamientos de borde. Acabamos de terminar un parqueadero enorme en el Yacu. Para que la gente deje su carro allí y se vaya en transporte público. Es decir, la idea es construir una red de estacionamientos periféricos para que en las cuadras internas, evidentemente, la gente camine. A veces hay una reacción muy negativa del comerciante que cree que la peatonalización de un centro histórico le va a acabar el comercio. Eso no es así. En todos los lugares del mundo. Siempre que haya soluciones sí, pero además la gente entra a comprar caminando, no en el vehículo, ¿no? A veces uno no se da cuenta, pero si uno entra a tomar un café o va a comprar algo, no es que le mete al auto en el almacén, es decir, uno va caminando. Por supuesto, la peatonalización, para comprar, exactamente, en todos los casos la peatonalización. Entonces nosotros estamos trabajando eso. Segundo, estamos haciendo ahora una intervención muy fuerte en los dos límites del centro histórico. Implementamos el corredor suroccidental en la parte occidental, es decir, en toda el ala, digamos, de la Mariscal Sucre y los túneles. Hoy tenemos un corredor y es nuestra aspiración la relocalización parcial del mercado de San Roque, que es una locura tener un mayorista. El centro histórico tenía cosas locas, Rosalía. Tenía una cárcel, que esperamos que salga pronto, estamos en eso. 2, tenía un mercado mayorista. Entonces, todos los productos entran al centro para ir a los mercados. Es de locos, entonces eso hay que repensar. Y teníamos un horrible terminal de transporte. Entonces, el centro histórico era como un puerto, ¿no? Por eso, digamos, una serie de actividades que le complicaron. Gente le dice que eso le daba vida a ese puerto, pero yo creo hay que buscar otro tipo de vida, y me parece que el tema universitario es muy importante, o de institutos técnicos puede dar mucho mejores resultados. El otro elemento es mejorar el eje de la Marín, mejorar el eje del occidental, y finalmente nosotros estamos convencidos en que la solución del metro es una solución ideal para el centro histórico. La gente cruza la ciudad. La ciudad de Quito tiene muchas maravillas, pero tiene también unas determinaciones geográficas terribles. Así es. El centro es una de ellas. Eso le divide a la ciudad en el norte, en el centro y en el sur. Y la forma longitudinal de la ciudad. El momento en que con el metro, desde Quitumbe hasta El Labrador, nos demoremos 34 minutos, que es lo que se demora el metro, 34 minutos, habremos recocido la ciudad. Yo esperemos creo que el metro es la alternativa en ese sentido. Que podamos ver pronto esas soluciones. Queremos agradecerle muchísimo al alcalde Augusto Barrera, el alcalde de Quito, que nos ha hablado sobre todo de su visión de esa parte tan importante de patrimonio para los ecuatorianos y para el mundo, que es el centro histórico. Así es que muchísimas gracias, éxito en sus trabajos, y espero que en otra oportunidad podamos conversar sobre otros temas importantes para la ciudad de Quito. Para entregar
todo de mí para mis estudiantes. Queridos maestros del Ecuador, el sexto concurso de excelencia educativa a nivel nacional y el primero internacional están esperando sus proyectos hasta el 10 de diciembre del 2013. De la calidad de maestros que tengamos depende el futuro del Ecuador.